vamos a meternos de lleno en el plan maestro de uno de los pensadores, bueno, de los más influyentes de toda la historia, Platón. Y ojo porque es muy posible que al final de esto nuestra forma de ver el mundo haya cambiado un poquito. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el mundo que vemos no fuera el mundo real? Esta pregunta, que parece sacada de una peli de ciencia ficción, la lanzó Platón hace más de 2000 años. Y la verdad es que hoy, con la realidad virtual, las fake news, resuenan más fuerte que nunca. Es que de aquí, de esta simple pregunta, arranca todo su pensamiento. Para entender de verdad a Platón, es fundamental no empezar por sus ideas más abstractas. No, hay que empezar por donde empezó él, en medio de un caos político que estaba literalmente destrozando su ciudad, Atenas. Es que Platón no era un filósofo de estos que se encierran en una torre de marfil, para nada. Vivió en sus propias carnes la derrota humillante de Atenas, vio cómo se imponía una tiranía brutal, y lo que es más, el evento que lo cambió todo, la ejecución de su maestro, de Sócrates, por la mismísima democracia. Toda esa crisis, todo ese caos, fue el motor que puso en marcha su filosofía. Y este es el punto clave, el que hay que entender sí o sí. Toda la estructura complejísima de su pensamiento, desde la teoría de las ideas hasta su concepto del alma, se construyó con un objetivo muy concreto: diseñar una sociedad justa, estable, que no volviera a cometer los errores que él había visto. Vale, entonces, ¿cuál fue el diagnóstico de Platón? ¿Por qué su sociedad estaba tan enferma? Su respuesta es probablemente una de las metáforas más potentes de toda la historia del pensamiento. Para Platón, el origen de la enfermedad política era este. La gente basaba sus decisiones en la doxa, o sea, en meras opiniones. Y claro, en un mar de creencias que cambian con el viento y de percepciones que engañan, ¿cómo se puede construir algo sólido, algo justo? Pues, sencillamente, no se puede. Y aquí es donde entra su famosísima alegoría de la caverna. Nos pide que imaginemos a la humanidad como prisioneros encadenados desde niños, viendo solo sombras en una pared y pensando que eso es la realidad. Así, tal cual, veía él la política de Atenas, un montón de gente discutiendo acaloradamente sobre sombras sin tener ni idea de la verdad. Si estamos atrapados en una caverna, la pregunta es obvia: ¿cómo salimos? La solución que propone Platón es radical, es un cambio de paradigma total. Hay que asumir que existe otra realidad, una realidad superior y esta sí, verdadera. Aquí vemos su solución, esta dualidad tan famosa. Por un lado está el mundo sensible, el que tocamos y vemos, que para él no es más que un reino de copias defectuosas, como fotocopias borrosas. Y por otro, el mundo inteligible, al que solo se llega con la razón, donde vive la auténtica realidad, la perfecta. Esas formas o ideas son como los planos originales de todo. Existe una idea perfecta de justicia, una de belleza, e incluso una idea perfecta de árbol. Cada árbol concreto que vemos en nuestro mundo es solo una sombra, una copia imperfecta de esa forma perfecta de árbol que existe en el mundo inteligible. Y en lo más alto de ese mundo de las ideas, en la cima, Platón coloca la idea del bien. Es, por así decirlo, la idea de las ideas. De la misma forma que el sol nos permite ver las cosas en el mundo físico, la idea del bien es lo que nos permite comprender la verdad de todas las demás ideas. Es la causa de todo lo que existe y de todo lo que podemos conocer. Muy bien, existe un mundo verdadero, pero ¿cómo narices llegamos a él si estamos aquí atrapados? En un cuerpo, en este mundo de los sentidos. La respuesta de Platón es una de sus ideas más fascinantes, casi poética, la amnesis. Él defendía que nuestra alma es inmortal y que ya conocía estas ideas perfectas antes de nacer. Por tanto, conocer no es aprender algo de cero, sino un proceso de recordar aquello que nuestra alma ya sabe, pero que olvidó al caer en un cuerpo físico. Este ascenso no es un salto, es un camino, un proceso gradual. Platón lo explica con el símil de la línea. Se empieza abajo del todo, en la eicasia, viendo solo sombras. De ahí se sube a la pistis, a la creencia en los objetos físicos. El primer gran salto es a la dianoia, el pensamiento abstracto, como el de las matemáticas. Y la cima, el objetivo final, es la noesis, la intuición directa y pura de las ideas mismas. ¿Y cuál es el vehículo para hacer este viaje? Pues la dialéctica. Es básicamente el método socrático. Un diálogo constante, una argumentación rigurosa que va puliendo las falsas creencias para que la mente, poco a poco, pueda ascender desde la simple opinión hasta la verdad universal del mundo de las ideas. Y con todo esto, volvemos al principio, al problema político. Porque todo este viaje filosófico no es un ejercicio abstracto, tiene una aplicación muy práctica. Construir la ciudad ideal, la república. Y aquí está, digamos, la joya de la corona.
la clave de todo el sistema. Platón diseña su estado perfecto como un reflejo, un espejo del alma humana. La divide en 3 partes, ¿no? Pues igual que el alma. La parte racional del alma se corresponde con los gobernantes, que deben guiarse por la sabiduría. La parte irascible, la del coraje, la del espíritu. Esos son los guardianes. Y por último, la parte de los apetitos, de los deseos, pues esa se corresponde con los productores, cuya virtud tiene que ser la templanza, el control. Por eso, para Platón, la justicia no es un código de leyes, ¿no? Es un estado de armonía. Un individuo es justo cuando su razón manda sobre sus pasiones. Y un estado es justo cuando los filósofos gobiernan, los guardianes defienden y los productores proveen. Cada uno a lo suyo, en perfecto equilibrio. Partiendo de su estado ideal, la aristocracia, el gobierno de los mejores, Platón describe un ciclo de decadencia política. Del gobierno del sabio se pasa al del guerrero, de ahí al del rico, hasta llegar a la democracia. Para él, y esto es muy polémico, el exceso de libertad sin la guía de la sabiduría lleva al caos, y ese caos es el que abre la puerta de par en par a la tiranía, que es la peor forma de gobierno imaginable. Esta cita de la República lo resume todo de una forma brutalmente clara. La única solución real a los males de la política es que el poder y la sabiduría se unan en la misma persona. Quien debe gobernar es quien ha salido de la caverna, quien ha visto la idea del bien. Y con esto, el gran plan maestro de Platón nos deja una pregunta que sinceramente sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. ¿Esta sociedad ideal gobernada por expertos es una utopía, la solución perfecta, o es en realidad la receta para una tiranía? La pregunta, después de más de 2000 milenios, sigue ahí, encima de la mesa.